Les damos a todas y a todos una cordial bienvenida al nuevo amanecer con Dios, con una palabra renovadora, una palabra de desafío, una palabra que nos conduce a caminar con Jesucristo firmes en victoria en medio de un mundo confundido, lleno de problemas, de angustias, diciéndole: Dios, con Cristo somos más que vencedores. Estamos hablando esta semana y cerramos hoy el tema que se llama enviados a llevar buenas nuevas. Y hoy vamos a mirar un tema maravilloso que lo hemos llamado la meta del evangelio, la meta de las buenas nuevas de salvación. Y está en el libro de Juan 14, del 1 al 14. Ahí hay principios de Jesús de cuál es la meta del evangelio, de oír el evangelio, predicar el evangelio para que muchos lo oigan, lo crean y vivan con Jesucristo. Dice así la escritura en Marcos 14, del 1 al 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no los hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estuviere, ustedes también estén conmigo. Entonces dice: y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vamos, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre os lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Amén. Bueno, hoy tenemos un desafío grande en el cierre de esta preciosa enseñanza de la palabra. La vida en Cristo es como una carrera atlética que tiene un punto de partida, unas etapas y una meta final. Comienza con escuchar el evangelio de Cristo, las buenas noticias, y luego conocer al Señor Jesucristo como el Señor, único Señor y Salvador, aceptando en el corazón para ser salvos. Al venir al encuentro con Jesús, Jesús nos hace un llamado a seguir cada día caminando con Él para ser formados y transformados. Esto se llama ser hechos discípulos de Cristo. Ahora, cuando seguimos a Cristo y caminamos con Él, vamos creciendo en etapas, cada día una nueva etapa en nuestra vida cristiana, hasta llegar a la meta final. ¿Cuál es la meta final de nuestra vida en Cristo? Llegar a las mansiones eternas con el Padre o del Padre. Entonces, ¿qué debemos hacer? No detenernos caminando con Cristo, no desanimarnos. Jesús dice aquí: no se turbe el corazón. Está hablando de caminar con fe y confianza hasta llegar a la meta que se llama la gloria eterna con el Señor Jesucristo junto con el Padre. Entonces vamos a mirar esta mañana algunas etapas que usted y yo debemos dar al oír el evangelio, creer el evangelio. Debemos llevar el evangelio, y cuál es la meta que debemos esperar en nosotros y para aquellos que lo escuchan. Primera cosa es creer en Cristo y creerle a Dios. Aquí Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Cristo, creed también en Dios. Hay personas que niegan a Cristo, pero también hay personas que creen en Cristo y niegan al Padre. Jesús dice: mire, si usted cree en mí, si usted cree en Dios, crea en mí como cree en Dios. ¿Sabe? Conociendo y creyendo el evangelio, conocemos a Cristo para ser salvos. Entonces debemos creer, conocer
el Evangelio nos conduce a creer en Cristo para ser salvos. Dice en el libro de Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Señor Jesucristo, quien nos hace salvos. Entonces, el primer paso al venir a Jesús creyendo en el Evangelio, o creer, es creer en Cristo para ser salvos. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, este es un paso importantísimo. Ahora, una segunda verdad es que creer en Cristo nos conduce a agradar a Dios. Debemos aprender en Cristo de que nuestra vida debe ser cambiada y transformada para agradar a Dios, pero eso se logra por fe. La Biblia dice entonces en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando venimos a Cristo oyendo su evangelio, conociendo las buenas noticias, el evangelio son los principios, es la verdad absoluta, es el manual de cómo caminar con Dios en Cristo para saber cómo agradarle. Es a través de la Biblia que conocemos la voluntad de Dios, de qué es lo que a Dios le agrada. Entonces aquí dice que debemos recibir esa palabra con fe para agradar a Dios. Dice, es imposible que el que se acerca a Dios, si no cree, es imposible acercarse a Dios. A través de la fe vivimos lo sobrenatural de cómo acercarnos a Dios, conocer a Dios y su palabra, de cómo agradarle. Pero una tercera cosa de cómo creer en Cristo, es el primer paso para caminar en el evangelio, se llama creer en Cristo para ver milagros. La vida en Cristo es maravillosa porque Dios nos cambia por dentro a nosotros, pero el mundo en que vivimos sigue siendo tal cual es. Usted cambia por dentro, pero por fuera, en la vida cotidiana, tiene problemas, se puede enfermar, tiene dificultades, necesidades. Bueno, hay fuerzas espirituales también que todavía siguen alrededor de nosotros, la presencia del pecado, las tentaciones. Entonces necesitamos, en ese acto de seguir la carrera del evangelio, la carrera con Cristo, es creer en Cristo para ver milagros. El Señor Jesucristo, en su gran comisión, antes de partir al Padre, dijo: id por todo el mundo y creer y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, harán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si vienen cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos por dar las manos y sanarán. Entonces aquí nos habla que los que creemos en Cristo, siguiendo el evangelio, la verdad de Dios absoluta, la verdad de Dios en Cristo absoluta, esta verdad nos lleva a vivir una fe en Jesucristo para ver grandes milagros. De modo que usted y yo nos enfrentamos a problemas delicados de salud, de necesidades de todo tipo, de fuerzas espirituales, de conflictos, de crisis. Entonces Jesús está ahí para obrar milagros. Dice: en el nombre de Cristo hay sanidad, hay señales y hay milagros. Esto es etapas de la vida cristiana. Si usted está viviendo el evangelio allí donde está y se siente con problemas, crea que quien camina con Cristo por la fe, dice: estas señales seguirán a los que creen. Pero una segunda cosa que debemos vivir en las etapas de nos conduce el evangelio, las buenas nuevas, es ser hechos discípulos de Jesús. En el libro de Juan, este mismo libro, el capítulo 8, versículo 31, dijo Jesús a unos cuantos que siguieron a Jesús y creyeron en él. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una segunda cosa importante es que cuando nosotros caminamos en el evangelio siguiendo a Jesús, entonces un segundo paso importantísimo después de creer es ser hecho discípulo de Jesús. Jesús vio que muchas personas le creyeron, pero ahora le dice: usted debe seguir adelante y usted debe conocer mi palabra, vivir la palabra para ser hecho un discípulo mío, un discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo es caminar con Cristo para ser cambiados. Jesús, cuando llamó a Pedro a ser discípulos en Mateo 4:19, dijo: seguid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres.
Pedro era un hombre igual que cualquiera de nosotros, una persona con una vida común, tanto era un empresario con su papá de pesca, una labor un poco, no es que sea deshonrosa la pesca, pero el ambiente de una zona pesquera es un ambiente pecaminoso, es un ambiente de mucha vida, de placeres y de cosas. Usted mírelo en los puertos de tanto de los mares como de los ríos. Pero Pedro fue llamado allí y Jesús le dice: sígueme, porque tu vida necesita ser cambiada. Entonces somos hechos discípulos para ser cambiados, pero luego caminar con Cristo. No solo somos cambiados, sino somos formados y transformados. Cuando venimos a Dios, nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestro temperamento está fuera de control muchas veces si nos portamos mal. Pero cuando venimos a Cristo, somos transformados a través de la palabra, a través del poder del Espíritu Santo. Dice en el libro de 2 Corintios 3:18, dice que ahora en Cristo podemos mirar a cara descubierta la gloria del Señor, siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Ese cambio, esa formación y esa transformación nos permite ser formados de acuerdo al carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Ser santos, ser justos, vivir la verdad, vivir el amor, vivir humildad y todo aquello que tiene que ver con nuestro carácter. Pero para eso, según Efesios 4:24, tenemos que despojarnos de la vida pasada, de nuestra conducta pasada, de los malos hábitos. Entonces San Pablo dice en Efesios 4:22, dice: despojados del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Y el 24 dice: vestidos del nuevo, según el Dios que nos creó, se va formando según la santidad, la verdad y la justicia. Entonces ese es el carácter de Dios: santidad, ser santos como Él es santo; justos, andar en rectitud; y la verdad es ajustarnos a los principios y valores morales espirituales. Pero una tercera cosa que tiene la etapa para seguir caminando con Cristo en la verdad del Evangelio es conocer a Cristo para conocer al Padre. La vida cristiana es una vida de relación con Dios. No es una religión, es una vida de relación. Cuando tú y yo venimos a Cristo, entonces venimos a establecer una relación personal con Cristo y con el Padre. ¿Qué dice aquí en la escritura que tomamos en el libro de el libro de Juan? Dice el Señor Jesús: y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces aquí nos habla que cuando caminamos en esas etapas de ir hacia esa carrera para llegar a la meta final, la gloria eterna, necesitamos vivir una relación con Cristo y con el Padre para crecer en comunión con Dios. Entonces solo Cristo conoce al Padre. En el libro de Juan capítulo 1:18 dice: nadie ha visto al Padre, pero el Hijo de Dios sí lo ha visto y lo da a conocer. Necesitamos conocer a Cristo para conocer al Padre, porque Cristo es la revelación del Padre, es la imagen del Padre, es el resplandor de la gloria del Padre. Entonces, conociendo a Cristo, conocemos al Padre. Pero conociendo a Cristo y al Padre, entonces Él obra en nosotros y a través de nosotros. Jesús dijo: mire, si usted quiere conocer al Padre, conocerá al Padre a través de mí, por las obras, tanto por la palabra que Él dice como por las obras. Entonces hay dos etapas en esto de que conociendo al Padre, el Padre obra en nosotros, en la persona de Jesús. Dice entonces: las obras que yo hago, Él las hará también, y mayores, porque yo voy al Padre. Dice: ustedes conocen al Padre en mí por las obras que yo hago. Entonces también nosotros conocemos al Padre a través de Cristo por las obras que el Padre hace en nosotros. Entonces Él obra en nosotros, cambiándonos, transformándonos, pero luego Él nos usa para hacer la obra del Padre, y de esa manera podemos conocer más y más al Padre, cómo actúa en nosotros y también a través de nosotros. Jesús decía: yo no hago nada
que no veo hacer al Padre, y no digo nada que no oigo al Padre. De modo que en esa relación de conocer al Padre, esa intimidad, el Padre nos va mostrando qué nos dice Él que debamos creer, o qué hace Él que debamos hacer. Esto es caminar en las etapas del Evangelio. Pero una cuarta etapa, entre muchas, es seguir a Cristo. Nos conduce a las mansiones eternas. Esa verdad. Caminar con Cristo en el Evangelio nos conduce a las mansiones eternas. Jesús dice aquí en el libro de San Juan: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no lo hubiera dicho. Me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Qué hermoso. Cristo viene pronto y viene a llevarnos para estar en las mansiones eternas con el Padre. Debemos estar preparados. Para esto el Señor Jesús nos está cambiando, transformando. Dice, vistiendo con vestiduras blancas, limpias, santas y resplandecientes. De modo que en esta mañana usted y yo podemos preguntarnos: ¿cómo estoy para estar en las mansiones eternas con el Padre? Entonces, para eso el Señor nos está transformando, nos está cambiando. Dice que nos viste con vestiduras blancas a través de la santificación, nos lava a través de la sangre de Cristo, nos limpia, y con la palabra dice que es el lavamiento diario. Cada vez que tú oyes la palabra, el Señor nos está lavando, limpiando. Entonces, caminar con Cristo nos lleva a estar en la gloria eterna con el Padre. Jesús dijo estas palabras en Apocalipsis, en la revelación de Juan, Apocalipsis, de Jesús, en el Apocalipsis a Juan. Dice allí, dice: el que venciere, yo haré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi trono, con mi Padre en su trono. En esta mañana, qué hermoso es caminar con Cristo. Qué hermoso es conocer a Jesús, conociendo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esta semana el desafío entonces es llevar el Evangelio a otras personas. Y aquí estamos viendo cómo el Señor nos lleva a nosotros y a cuantos llevemos a Cristo para caminar con Él. Entonces esta mañana, oír, creer y vivir el Evangelio, allí están las disciplinas para correr la carrera, y cada etapa con éxito hasta llegar a la gloria eterna con Jesucristo. Pablo decía en Filipenses 3:14, dice, el 13 dice: yo no lo he alcanzado todo todavía, pero una cosa hago, dejando todo lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, hasta llegar al llamado del supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Decide hoy caminar con Cristo, mi amado hermano. Decide, amigo, aceptar a Cristo para empezar esa etapa o esas etapas de seguir la carrera hacia la gloria eterna. Decide hoy ser hecho discípulo de Cristo, para ser formado, ser cambiado, ser formado y transformado de gloria en gloria. Decide hoy conocer más y más a Cristo para conocer al Padre, al punto de que Él obre en su vida, pero también use su vida para grandes cosas. No te detengas siguiendo a Cristo. Sea fiel hasta la muerte. Ese es el llamado que nos hace el Señor, porque pronto viene por nosotros para llevarnos a las mansiones eternas. La meta es llegar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero orar por ti, mi amado hermano y amigo, y vamos a pedirle a Dios esta mañana que si tú no has cruzado las etapas, no estás avanzando, avances. Y si tú no has anunciado el Evangelio, hoy diga: Señor, yo voy a anunciar el Evangelio de Cristo para que yo llegue a esa gloria, pero también conmigo vayan otras personas. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, mira a cada persona que está escuchando esta poderosa verdad. Señor, tú sabes en qué etapa está. Seguramente creyó, pero no ha estado creciendo, no ha estado caminando paso a paso en estas etapas, en esta carrera hacia la gloria eterna. Hoy, Señor, permite que esa persona crea, esa persona sea hecho discípulo, esa persona sea cambiada, esa persona sea formada, esa persona sea transformada, esa persona te conozca y cada día camine con Cristo, porque pronto estaremos en las glorias eternas. Padre, bendice, Señor, a cada persona y permite que en esta mañana la gloria de Dios descienda con poder para que obre en la vida
de cada uno de cuantos hoy caminan con Jesús. Gracias, Dios. Amén.